Nos conectamos porque somos casa del Dios viviente. La Iglesia Dios Viviente te saluda hoy. Soy la pastora Ruth Villamizar y estamos estudiando una serie de las 7 iglesias que el Señor les habló. Estas iglesias estaban en Asia y hoy también unas son en Turquía y Grecia. Así que, amados, bienvenidos todos, bienvenidos a la iglesia. Los saludo, los bendigo y deseamos que toda la iglesia se esté conectando en este momento. Así que vamos a orar por ahora y vamos a dar gracias por este maravilloso día. Señor, te damos gracias por este día hermoso. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque hoy es el día. Hoy tú has hecho este día para que podamos estar presentes por online, disfrutando un servicio en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias para que no nos cansemos, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tú tienes control de todo. Sabemos que son tiempos donde hay confusión, pero tú traes, Señor, una mente despejada y abierta. Sabemos que hay tiempos de desánimo, cansancio, pero tú traes el ánimo, las fuerzas nuevas. Hay un tiempo de opresión, pero en el nombre de Jesús declaramos libertad, libertad. Y damos gracias por todos los que están, por los que se van a conectar en este momento. Te bendecimos, Señor, porque todo lo hacemos por la pasión y el amor que hay hacia ti, hacia las almas, Señor, declarando, Señor, que vienen los mejores tiempos, porque confiamos en ti, Señor, que tú eres el único que puede hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Qué bueno salud y qué alegría que todos pongan un amén para poderlo saludar, así como está Olguita. Hola Olguita, ¿cómo está? Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que hay más personas conectadas para que vayan poniendo sus amén y vamos a empezar con la palabra de hoy, deseándoles que ustedes estén muy bien, que son tiempos donde debemos desarrollar más confianza en Dios. Pase lo que pase, estamos en su mano y Él es el que tiene la última palabra. Así que vamos a mirar la Biblia y vamos a poder entender las maravillas del Señor. Así que vamos entonces a mirar Apocalipsis. Por favor, busquen su Biblia Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Vamos a estudiar la iglesia Tiatira. Ya estudiamos 3, hoy es la 4. Y ustedes se deben acordar cuál fue la primera que estudiamos, la iglesia de Éfeso, que el Señor le reclamaba que había dejado su primer amor, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, que es una iglesia que le tocó con todo vivir momentos de tribulación y soportar hasta la muerte para poder triunfar. Pérgamo, que la vimos hace 8 días, que es una iglesia que tenía bastante pecado dentro de la iglesia. Y hoy vamos a ver entonces Tiatira. Y te bendigo ya que estás ahí. Te bendigo, Pastora Luz. Qué lindo que estás conectada. Me gustaría saber quién más está. Bendigo su nombre. Por favor, manden mensajitos a los hermanos de que a veces se nos pasa el tiempo a todos, de que ya estamos en el servicio. Este es nuestro servicio. Esta es nuestra iglesia. Este es el día que Dios ha escogido y aquí estamos en el servicio. Empezamos a las 7 de la noche y hoy tenemos la palabra. Entonces, dice así, vamos a leer entonces Tiatira, una iglesia que escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Estamos en Apocalipsis 18. ¿Estamos listos? Hola Marjorie, Dios te bendice. Qué bueno saludarte, que estés bien. Anime a más personas para que se conecten mandando un mensajito. Escribe el ángel de la iglesia a Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que las últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, dice el Señor Jesús,
Tengo en contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Seguimos leyendo. Y el corazón, así saldrán todos, de muerte. Así sabrán todas las iglesias que Dios escudriña, escuche eso, la mente y el corazón. Muy importante. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Ahora el resto de lo que están en tratar es decir a ustedes que no siguen esta enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Les digo que yo les impondré ninguna carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Así que estamos hablando a la iglesia Tiatira, y es muy importante entender todo lo que está pasando en este tiempo. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. La iglesia de Jesucristo es ayer, hoy y siempre, porque Él es ayer, hoy y siempre, igual que nuestro Señor y Dios. Lo que pasó en ese tiempo quiere decir que en este tiempo y en otras épocas se ha reflejado esta situación que se ve en cada iglesia, que son 7 las que el Señor está hablando. Así que nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que el Señor nos dice, porque tenemos que ver qué pasa con nuestro corazón o qué hay en nuestro corazón. Así que, amados, como ustedes saben, estamos aquí con Casa del Dios Viviente. Hermoso vasito para hacer la publicidad de nuestra iglesia, Casa del Dios Viviente. Bueno, acá, a través de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias, porque son 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso, como habíamos hablado, mantenía la pureza doctrinal, pero había dejado el primer amor. Dejar el primer amor es muy fácil. Hoy, muchos que pueden haber estado muy unidos al Señor, sin que el Señor les está reclamando su fe, su doctrina, su creencia, pero se han alejado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos diferentes situaciones difíciles. Estamos en una pandemia. La iglesia, por más que queramos, está abierta, pero no todos pueden venir, y lo entendemos. Y fuera de eso tenemos que hacer online. Entonces, el encontrarnos, el saludarnos, el que no haya coinonía como antes, pues siempre la gente se va como alejando un poco. Si tú estás escuchando esto y si tú puedes enviarle a alguien que lo escuche para que se anime y anime a los demás, para que no dejemos el primer amor, porque es fácil, pero el Señor nos ama, que nos reclama. Esa es la iglesia de Éfeso. La iglesia en Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Imagínate una iglesia, como hay muchas hoy en día, preparadas en tribulación y sufrimiento, pobreza. No tenía nada en contra de ella, sino tenía que ser firme y fuerte en el nombre de Jesús. Así que esto es fuerte, lo que estamos hoy, hemos estudiado. Y la iglesia de Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas que ofendían al Señor. Así que estudiamos Éfeso, estudiamos Esmirna, y hoy estudiamos las 8 de Pérgamo, y hoy vamos a estudiar Tiatira.
Es muy importante. Leer Apocalipsis, dice la palabra, que el que lo lee es bendecido. La bendición está dentro de nosotros y debemos seguir creyendo en estas bendiciones tan grandes porque tú eres un bendecido. Así que tenía cosas buenas que alababan al Señor, sin embargo estaban haciendo cosas unidas a lo que a Dios le desagrada. De las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la iglesia más pequeña de todas. De las 7, Tiatira era la más pequeña. Pero su carta fue la más larga, o sea, lo que el Señor le escribió a ellos fue lo más largo. Ellos estaban construyendo una zona llana, estaban como en un valle, por lo que no había fortificaciones importantes ni era amurallada. Fue una ciudad que fue atacada muchas veces y volvida a construir. Se fundó en la época de Alejandro el Magno. Su importancia fundamental se radicaba en su posición, tenía una posición muy estratégica, no estaba cerca del mar, estaba más adentro, pero Pérgamo estaba antes, y entonces ese era como un sustento para lo que podía pasar en Pérgamo, ¿verdad? Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Ellos trabajaban muy bien, trabajaban todo lo que eran los colores, las tintas, los tejidos, las telas, hacían trabajos bellísimos y comerciaban con eso. ¿Se acuerda de Lidia en Hechos? Que ella vendía telas hermosas, o sea, de lana, lino, de fabricantes de ropa, de tintoreros, talabateros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, algo que hacían también, forjadores de bronce. Recordemos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos, procedente de Tiatira. Usted lo puede ver en Hechos 16:14. Hechos 16:14, tú puedes comprobar y ver lo que te estoy diciendo. A lo que notamos aquí, no había una persecución para los cristianos, pero sí tenían un problema muy grande. Dice, yo conozco, el 2:19, yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que conocía lo que ellos hacían, pero también sabían que había un crecimiento espiritual, porque dice que las obras postreras fueron mejor que las primeras, o sea que no era una iglesia estancada, era una iglesia que estaba en crecimiento, y Dios reconoce lo que estaba y lo que le está escribiendo a su iglesia, ¿verdad? Pero a pesar de que habían cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenía algunas cualidades encomendables al Señor, como reconoce ellos. Ahora, el haber todo este negocio de curtido, de tejido, de tinturerías, de toda esta hermosura de linos, todo esto, habían gremios. Pero estos gremios, los cristianos no podían pertenecer, porque estos gremios adoraban, hacían cosas en contra del Señor, y tú sabes que para pertenecer a un gremio pues tienes que hacer lo que ellos hacen. Entonces ellos no podían estar, porque ellos ofrecían ídolos para comerse y muchas cosas más de lo que ellos hacían, pero tenía amor. Una iglesia que tiene amor, una iglesia que tiene el amor de Cristo, una iglesia que tiene el amor del Señor, una iglesia que ama a las personas. Había un corazón humano lleno de amor, porque habían entendido que tenían que amar. Es muy lindo amar. Es muy lindo amar a los hermanos. Entre nosotros, la iglesia, se ve el amor. Y donde está el amor, pues el enemigo no puede trabajar en el odio ni el rencor, porque él no puede entender lo que es el amor. Así que era una iglesia con amor, y se manifestaba en el servicio, listos para sacrificarse por otros en muchas áreas. Tenía buen servicio. La evidencia del servicio del que sirve es porque ama. Y queda manifestado en nuestra disposición a servir al Señor. Una iglesia que servía al Señor, amando a la iglesia, amando. Entonces es una iglesia que reflejaba al Señor y el amor de Él, y amaba al prójimo como a sí mismo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino aquello que
que tenemos que hacer un sacrificio. Siempre los que amamos al Señor tenemos que hacer un sacrificio, porque Él dice que tomemos su cruz y lo sigamos, que nos neguemos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos pues es hacer la voluntad del Padre muchas veces, que aunque no queremos, por ejemplo, ustedes tienen otras cosas con hacer, pero hay un compromiso, hay una pasión de que hoy hay servicio, que quieren recibir una palabra, que están dispuestos a estar con nosotros, y eso es maravilloso, porque pelean la buena batalla, pelean la batalla de la fe. Yo los felicito, damos un aplauso a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver, porque tienen amor y pasión por el Señor. O sea, hay un servicio en el nombre de Jesús. Era una iglesia con fe, entonces tenía amor, tenía servicio, y aparte de eso, fe. La fe es tener confianza en el Señor. El domingo estudiamos bastante la fe, la confianza, la esperanza, el consultar con Dios, el esperar en Él, porque es muy importante. Entonces era una iglesia que tenía fe también. Recuerde que fue la iglesia más pequeña de ellas, de las 7, pero fue la que el Señor más le habló por lo que estaba pasando. Tenía paciencia, perseverancia, constancia. Esto que estamos haciendo es perseverar, es tener constancia, paciencia, es estar con el Señor, unidos a Él. Damos gracias a Dios. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son mejor que las primeras. Dese cuenta que el Señor reconoce lo que tú haces, reconoce su buen servicio, reconoce tu labor, reconoce que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque ha puesto en nosotros el querer como el hacer para su buena obra. Y que la obra que el Señor empezó se ha ido perfeccionando hasta el final. Así que damos gracias a Dios por sus vidas, porque están llevando mucho fruto, un fruto que le agrada al Señor, porque están entregando sus vidas para el Señor. Así que mandemos en nuestro mensaje, mandemos la predicación a aquellos que por diferentes razones están ocupados o están distraídos. Entonces usted le dice: hermano, estamos aquí, estamos viendo que tú necesitas esta palabra, a mí me hizo un provecho tremendo, y cuenta su testimonio y dice: a mí me habló de esta manera, entonces me habló de esta manera. Así que animémonos unos a los otros para que sigamos en la buena obra del Señor, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Ahora, hermanos, Cristo reprende a su iglesia. ¿Por qué? Vamos a mirar en este momento Apocalipsis 2:20, y aquí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, Jezabel, de pronto ya no se llamaba así, pero es un espíritu de Jezabel, es un espíritu de manipulación, de control, de engaño, de mentira. Y estaban aceptando. En todas las iglesias ha venido Jezabel, pero el pastor tiene que estar, o la pastora, muy atento cuando esto se presenta, porque empieza a tomar cierto control, llega con mucha aludación, pero quiere hacer lo que quiere y va metiéndose por la iglesia para traer una división. Entonces hace comentarios muy susceptibles para poder ir dañando la obra del Señor. Aquí habla de que hacía prácticas. Y realmente, ¿cuántas mujeres jezabélicas han llegado a una iglesia? Han conquistado a hombres de Dios, han conquistado o han engañado, han seducido al mismo pastor. Y es muy triste ver lo que está pasando, pero es una seducción muy fuerte. Así como la depresión es muy fuerte, el vicio es muy fuerte, la envidia es muy fuerte, pues también hay seducción a través de ese espíritu jezabélico. Y la iglesia de Tiatira tenía este problema, y Dios le estaba diciendo que este problema no lo podían aceptar en una iglesia. O sea, la iglesia no puede aceptar el poder o el demonio o el espíritu jezabélico, que es manipulación y control.
Como usted sabe, cuando siempre vamos a un restaurante, cuando siempre comemos, bendecimos los alimentos, porque nosotros no sabemos qué ha pasado en otro lugar de ese alimento que viene a nuestra boca. Y el Señor nos enseña. Aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. El Señor no acepta a Jezabel. Jezabel estuvo en la época se llamaba así Jezabel, pero aquí es el espíritu de Jezabel. Y en ese tiempo que estaba Elías, usted sabe que ella persiguió a los profetas, mató profetas, era esposa de Acab y había hecho mucho daño. Se le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Y aquí dice, aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia. La iglesia, si vienen personas malvadas, no podemos permitir. Hay que cuidar la iglesia con amor, con sabiduría y con discernimiento. Toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profeta, enseñando, pero enseñaba mentiras. Y tenemos que aprender cuando viene un espíritu de mentira para ponerlo frente y no permitir que esto pase porque hace daño a la casa de Dios. En la carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera, la vez pasada que estudiamos. Pero en Tiatira vemos que esta seducción de personas con espíritu jezabélico la seduce desde adentro. Va llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. O sea que a veces son personas que quieren que el pastor haga lo que ellas quieren. Y busca la forma de manipular para hacer su voluntad, pero el pastor está para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios ha dicho, y el pueblo y el liderazgo tienen que obedecer a lo que Dios dice y no dejarnos engañar, porque hay astucia, hay mentira, hay engaño para poderlo hacer. Así que el Señor Jesucristo llamó a esta iglesia la atención. Para los que nos están viendo hoy, segura por primera vez, o el que se va a conectar y no conoce, Jezabel estaba en la antigüedad la hija de un rey pagano de Sidón, que se casó con Acab. Acab era un hijo de Dios, un rey, y no debía haberlo hecho, porque el Señor había dicho que no se unieran con yugos desiguales, ni que se unieran con personas que tenían dioses. Hoy en día también. Si no nos cuidamos y nos unimos con hombres o mujeres que no conocen del Señor, vamos a pasar problemas difíciles mucho más adelante, ¿verdad? Ok. Así que se llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y derecho para influir en el gobierno según sus antojos. Es una persona caprichosa que quiere hacer lo que quiere y no se puede. Así que usted tiene que mirar que influenció mucho en Acab. Acab era un hombre que se dejaba influenciar porque le convenía. Se une Jezabel con Acab y hacen una pareja que quieren hacer lo que quieren, pero no lo que le agrada al Señor. El hecho que se casara Acab con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido. Y el mismo principio encontramos en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Y parece que eso era el problema de la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. O sea, aquí también representa cuando la iglesia se une con el mundo. Nosotros no podemos ni traerlo del mundo dentro de la iglesia, ni permitir que dentro de la iglesia el mal esté, porque la iglesia del Señor es pura, sin mancha, sin arruga. Nosotros estamos trabajando para que la obra de Dios camine hacia adelante. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos predicando, estamos llamando a los hijos. Hoy llamamos a nuestros hermanos, mañana también los llamamos, porque hay necesidad de llamarnos los unos a los otros. Por eso esta iglesia Tiatira tenía algo bueno, que tenía amor, que tenía servicio, que tenía fe, que tenía
perseverancia. Esto le agrada al Señor. Pero había dejado que se involucraran personas como como Jezabel, que no es que ella se llamara Jezabel ahí mismo en Tiatira, sino que había ese espíritu que estaba rondando y que hoy también lo hay. Y que debemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Así que el Señor le dice muy claro, vamos a volverlo a leer, vuelvas a su Biblia, vamos a mirar entonces el número 21. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor. O sea, el Señor advierte lo que puede pasar. Porque dice aquí en la palabra que Él conoce el corazón y la mente. Pero mire qué tremendo. Yo lo había leído muchas veces y yo creo que no sé si usted lo había visto. Pero dice aquí en el 24. Ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, que en la iglesia habían hombres y mujeres que enseñaban o que estaban aprendiendo, dice acá, los profundos secretos de Satanás. O sea, había culto. Estaban adorando y estaban aprendiendo del mismo Satanás, que es mentiroso y engañoso. Pero también le habla a un grupo que le dice a los que no, porque en una iglesia no todos están con problemas, dice. Al que dice acá, les digo que yo no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, si retienen con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al resto de la iglesia en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen su enseñanza. Sigamos la enseñanza de la palabra de Dios. No nos salgamos de su palabra, de su entendimiento, de su enseñanza, para que podamos enriquecer nuestro espíritu, enriquecer nuestra mente, nuestro espíritu, para que tengamos la sabiduría de Dios, porque aquí dice que al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo lo he recibido de mi Padre. A esta iglesia le iba a entregar autoridad sobre las naciones. O sea que nosotros como iglesia vamos a cuidar la casa para que sigamos, si es la iglesia de acá, a Dios le agrada la fe, a Dios le agrada el amor, a Dios le agrada la constancia, a Dios le agrada el servicio, pero no le agrada que aceptemos mentiras porque es una profetisa mentirosa, engañadora. Ten cuidado, no toda la profecía o no todo lo que dicen a veces viene de Dios. Y hay personas que se quieren pasar a veces por profetas y no lo son. Tenemos que tener cuidado porque el Señor advierte varias veces que no aprendamos de malos maestros ni de profetas malos porque nos pueden mover de la fe que tenemos. Aférrese a Cristo Jesús. Por eso un día sí y un día no estudiamos los evangelios en nuestro chat. Porque estudiando a Cristo Jesús, recordamos sus enseñanzas, sus modelos, para que nuestra vida se fortalezca y para que crezcamos cada día más. Así que esta es una maravillosa tiempo de estudiar las iglesias, porque Dios quiere que las iglesias no caigan en las trampas que cayeron las iglesias que estaban todas en Asia en ese momento. Busca ahí un mapa donde estaban las iglesias y ve que estaban todas muy cerca. Las iglesias que Dios habló a través de mi Señor Jesucristo al apóstol Juan, diciendo cada una de las iglesias y cómo se representaba. Dios es tan hermoso y tan sabio que lo sabe todo y sabe lo que iba a pasar y lo que teníamos que hacer. Así que doy gracias a todos. Vi que Rosita está también, Pastor Oscar está también, Marjorie, los saludamos y los que me digan amén, Iris también está aquí con nosotros. Si hay alguien más que dice amén para saludarlo, pues quiero saludarlo. Así que, amados, sigamos. Llénese más de amor, llénese más de fe, sírvale más al Señor. Sea constante para que gane la corona que Dios te está ofreciendo. Yolanda, te bendigo en el nombre de Jesús y sigamos adelante.
porque Dios es grande y maravilloso. Estas enseñanzas nos dan vida y vida en abundancia, de que Dios tiene y sabe todo lo que puede pasar. Los amo, los bendigo. Sé que me extrañan, sé que los extraño, sé que nos gusta ir a la iglesia, sé que son tiempos tan diferentes, pero ánimo, hermano, no te desanimes, no caiga, no te desanimes, sino que al contrario, anímese y trae a otra persona. Hola María, hola Hugo, los bendecimos, trae más personas, métase con la palabra, estudie la palabra, porque el no congregarnos, unos que vamos el domingo, otros no vienen por meses, no es fácil, yo te entiendo. Por eso tienes que esforzarte, ser perseverante y seguir hacia adelante. Así que los amamos y seguimos con la iglesia hasta el final. Hasta que Cristo venga o Él nos llame a su presencia, no podemos dejar. ¿Cómo dejar de amar y estar en este reino donde hemos sido privilegiados y Dios nos ha llamado? Y Él ama a su iglesia porque Él es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia. Y Él viene por esa iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura, sincera, que ama al Señor. Y tú tienes, y yo, la ayuda poderosa del Espíritu Santo, la autoridad en Cristo, pero la dirección del Espíritu Santo, de pedirle que nos ayude y nos dé las fuerzas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que somos y gracias por estar unidos a la obra, cuidándola y siguiendo adelante. Bendice a un hermano tuyo, llámalo hoy. Antes de que te acuestes, pregúntele cómo está, qué le pasa, qué necesita, porque debemos llamarnos los unos a los otros. Esa es nuestra tarea como los hijos de Dios, los hijos de la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos hoy. Sé que todos tienen en su corazón preguntas, trae respuesta. Necesidades, trae, Señor, esa solución. Unos están enfermos, trae, Señor, sanidad. Unos necesitan trabajo, su negocio, trae finanzas. Sé que hay cosas que están atrasadas, pero tú las adelantas, porque donde hay tristeza, tú pones el gozo. Donde hay enfermedad, tú traes la salud. Donde hay situaciones difíciles, tú traes oportunidades. Y este es un tiempo de oportunidades. Este es un tiempo donde Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Porque la palabra de Dios es grande para nosotros. Estudie la palabra de Dios. Llénese de ella porque dice que seremos como árbol plantados junto a aguas de río, que da su fruto y su hoja no se seca, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos trae vida y vida en abundancia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No quisiera despedirme porque sé que es una comunicación que tenemos, aunque no los vea, veo sus nombres y eso me alegra y me da gozo. Así que tengan una noche maravillosa y un resto de semana muy bendecido. Y esperemos el mercado de esta semana. Y cuando los llamemos para el mercado, muy atentos todos. Te queda una tarea, llamar a un hermano para saber cómo está, porque es tu hermano. Es tu familia en la fe. Los bendigo, que pasen buena noche en el nombre de Jesús. Que pase buena noche en el